A continuación, lección educativa de español, séptimo grado. Bloque 2. Lectura. Secuencia 3. Unos leen, otros escriben. Programa 3. ¿Y tú qué lees? Expectativa de logro. Interpretan información explícita e implícita en textos diversos para formular planteamientos con sentido crítico. Bienvenidos a nuestro programa 3 de Español, séptimo grado de Educación Básica. En Telebásica estamos muy contentos de compartir con ustedes el día de hoy. Recuerde que inicia un nuevo reto, lo que representa una valiosa oportunidad para aprender y poner en práctica lo que ya sabe. Nuestro objetivo es que al finalizar el programa, usted sea capaz de reconocer cuál género literario es el de su preferencia. Cualquier obra literaria que lean pertenece a una época y a un género literario. Pero tal vez se preguntaron, ¿qué ganan con leer? Les diré que entre las ventajas de leer están: aumenta el vocabulario, se adquiere cultura, se mejora la ortografía, mejora la comprensión verbal y escrita, favorece la creatividad y la imaginación. Es momento de explorar qué es lo que le gustaría leer. Son varios los géneros literarios, pero en este caso nos enfocaremos en los que consideramos más importantes. Vampiros y terror, aventuras y viajes, ciencia ficción, realismo mágico y amor, cuento latinoamericano. Empecemos. Vampiros y terror. En la actualidad se puede decir que los vampiros y hombres lobo están de moda gracias a series o películas que se basan en libros. Por ejemplo, El Conde Drácula del escritor Bram Stoker, Edward de la saga Crepúsculo y Drácula de Hotel Transilvania. Se caracteriza porque se cuentan hechos sobrenaturales donde hay personajes como vampiros, brujas, espíritus, para hacer que el lector imagine un mundo de terror. Este género surgió en la corriente del romanticismo, que floreció a mediados del siglo XIX. El vampiro es un personaje envuelto en un ambiente de terror, de misterio y elegancia. Escucha atentamente un fragmento de la novela Drácula del escritor irlandés Bram Stoker. Su cara era fuerte, muy fuerte, aguileña, con un puente muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de ella peculiarmente arqueadas, con una frente alta y despejada, y el pelo gris que le crecía escasamente alrededor de las sienes, pero profusamente en otras partes. Sus cejas eran muy espesas, casi se encontraban en el entrecejo, y con un pelo tan abundante que parecía encresparse por su misma profusión. La boca, por lo que podía ver de ella bajo el tupido bigote, era fina y tenía una apariencia más bien cruel, con unos dientes blancos, peculiarmente agudos. Estos sobresalían sobre los labios, cuya notable rudeza mostraba una singular vitalidad en un hombre de su edad. En cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior. El mentón era amplio y fuerte, y las mejillas firmes, aunque delgadas. La tez era de una palidez extraordinaria. Entretanto, había notado los dorsos de sus manos mientras descansaban sobre sus rodillas a la luz del fuego, y me habían parecido bastante blancas y finas. Pero viéndolas más de cerca, no pude evitar notar que eran bastante toscas, anchas y con dedos rechonchos. Cosa rara, tenían pelos en el centro de la palma. Las uñas eran largas y finas y recortadas con aguda punta. Cuando el conde se inclinó hacia mí y una de sus manos me tocó,
no pude reprimir un escalofrío. Pudo haber sido su aliento, que era fétido, pero lo cierto es que una terrible sensación de náuseas se apoderó de mí, lo cual, a pesar del esfuerzo que hice, no pude reprimir. ¿Qué le pareció? Da miedo, ¿verdad? Pasemos al siguiente género literario, aventuras y viajes. Este género es muy utilizado en la literatura. Explora la necesidad del hombre por viajar y explorar lo desconocido. Generalmente se trata de un héroe que enfrenta peligros en un ambiente como selvas desconocidas, océanos peligrosos o islas encantadas, entre otros. Una de las novelas de aventura más importante es La Isla del Tesoro, del escritor escocés Robert Louis Stevenson, que se publicó en Londres, Inglaterra, en 1883. Esta novela cuenta cómo en una época lejana existían piratas y tesoros escondidos en las islas desiertas. Un mapa de una isla llega a las manos del joven Jim Hawkins. El mapa indica el lugar donde un pirata escondió un tesoro, junto con un varón, un médico y una singular tripulación. Jim viaja en busca de la isla. Estos buscadores del tesoro deberán pasar distintas aventuras antes de encontrar el tesoro. Escuche atentamente un fragmento de la novela La Isla del Tesoro. El Squire Trillingway, el Dr. Livesey y los demás señores me han encargado de poner por escrito todo lo referente a la Isla del Tesoro, de punta a cabo, sin dejar otra cosa en el tintero que la posición de la isla. Y esto porque aún quedan allí riquezas que no han sido recogidas. Tomo, pues, la pluma en el año de gracia de 17 y retrocedo el tiempo en que mi padre era el dueño de la posada del almirante Benbow y en el que el viejo navegante, de moreno y curtido rostro, cruzado por un sablazo, se acomodó como huésped bajo nuestro techo. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, tal como llegó, con torpe andadura, a la puerta del albergue y tras él, siguiéndole en una carretilla, un cofre de marinero. Era un hombrazo alto, recio, pesado, de color de nuez. La coleta embreada le caía sobre los hombros de la casaca azul, cubierta de manchas. Tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, con las uñas negras y rotas, y la cuchillada que cruzaba una de sus mejillas había dejado un costurón lívido. Paréceme que le estoy viendo mirar en torno de la ensenada, silbando entre dientes y después tararear aquella antigua canción marinera que cantaba luego tan a menudo. 15 hombres van en el cofre del muerto. ¡Ay, ay, ay! La botella de ron. Ahora le toca el turno al género de ciencia ficción. Este género consiste en contar avances tecnológicos, descubrimientos científicos y en donde los personajes pueden viajar a través del tiempo. El género de ciencia ficción tiene características concretas que nacen en la literatura a finales del siglo XIX, donde autores como Julio Verne o H.G. Wells escribieron novelas en las cuales la historia giraba en torno a alguna preocupación por la ciencia, una rama específica de ella o su impacto en la sociedad. Uno de los máximos exponentes de la literatura de ciencia ficción es Isaac Asimov. En su libro Fundación, cuenta con una serie de relatos contenidos en 3 libros que conforman la saga conocida como La Fundación, también denominada Ciclo de Trantor. Escuche atentamente un fragmento de la novela Fundación, es decir, no realmente. Lo había visto muchas veces en el hipervídeo y ocasionalmente en enormes noticieros tridimensionales que informaban sobre una coronación imperial o la apertura de un consejo galáctico. A pesar de haber vivido siempre en el mundo de Synax,
que giraba alrededor de una estrella al borde del cúmulo azul, no estaba desconectado de la civilización. En aquel tiempo, ningún lugar de la galaxia lo estaba. Por aquel entonces, había cerca de 25 millones de planetas habitados en la galaxia y absolutamente todos eran leales al Imperio, con sede en Trantor. Fueron los últimos 50 años en que pudo decirse tal cosa. Para Gaal, aquel viaje era el punto culminante de su juventud y de su vida estudiantil. Ya había salido al espacio con anterioridad, de modo que el viaje en sí mismo no significaba gran cosa para él. En realidad, hasta entonces, solo había ido al único satélite de Synax para obtener unos datos sobre la mecánica de los desplazamientos meteóricos que necesitaba para una disertación. Pero los viajes espaciales eran exactamente iguales, tanto si se recorría medio millón de kilómetros como la misma cantidad de años luz. El último género es el llamado realismo mágico. Este género surgió a mediados del siglo XX. Se caracteriza porque incluye elementos fantásticos en la narración, además de que lo extraño y lo raro se ve como normal. Presenta lugares imaginarios, pero con elementos reales, en los que la naturaleza actúa con fuerza exagerada sobre los personajes. Utiliza un lenguaje poético y el destino se presenta como inevitable. En el realismo mágico ocurren sucesos improbables o raros que para el protagonista son completamente normales. Incluso al lector se le hace sentir como que esa magia es parte de la realidad. Uno de los máximos exponentes de este género es el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Escuche atentamente un fragmento de la novela 100 años de soledad. Remedios. La bella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde y se perdieron con ella para siempre en los altos aires, donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Los forasteros, por supuesto, pensaron que Remedios, la bella, había sucumbido por fin a su irrevocable destino de abeja reina y que su familia trataba de salvar la honra con la patraña de la levitación. Fernanda, mordida por la envidia, terminó por aceptar el prodigio y durante mucho tiempo siguió rogando a Dios que le devolviera las sábanas. La mayoría creyó en el milagro
y hasta se encendieron velas y se rezaron novenarios. ¿Qué género literario les gustó más? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que sigan la transmisión en las próximas ediciones. Recuerde leer completamente el contenido de la secuencia y realizar todas las asignaciones. Estuvo con ustedes Andrea Torres. No olvide, la vida es acción y no lección. Lo difícil se hace y lo imposible se intenta.